Muy bien, pues vamos a ponernos en presencia de Dios para encomendar este momento que nos da el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, te damos gracias por todos tus dones. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por la fe. Gracias por este momento que tú nos das. Gracias por los santos que envías en nuestro camino como amigos nuestros. Gracias por Pier Giorgio. Padre, ponemos este momento que reconocemos como un regalo tuyo, lo ponemos en tus manos, para que sepamos distinguir tu voluntad y hacerla con fidelidad y con alegría. Padre, toca nuestros corazones para que este momento sea de gracia, para que este momento pueda ser útil para nuestra salvación y la de los demás. Envíanos, Padre, tu Espíritu, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación de nuestro invitado, que es el padre Bernardo, que gentilmente por una segunda vez ha aceptado a prepararnos una catequesis y la virtud de padre Bernardo es que logra decir sí con tantas, ¿cómo se dice? Ocupaciones. Entonces, casi una gracia muy especial poderlo tener como amigo sacerdote Pier Giorgio. El padre Bernardo viene de México, ¿no? No sé si de la Ciudad de México, pero y conoce a Pier Giorgio desde su muy temprana, ¿cómo decir?, edad de joven deseoso de la verdad y la búsqueda de Dios, ¿no? Eh, ¿Qué más puedo agregar, padre Bernardo? Que es amigo de banda y ha tenido la gracia de venir a Roma un par de veces y intercambiar cosas del Beato Pier Giorgio. Entonces lo conoce o sea, lo conoce en profundidad. Es un amigo que ha tenido la gracia de poder conocer también el contexto más o menos donde Pier Giorgio eh, crece y donde su amor por Cristo también crece, ¿no? Entonces, gracias, padre, que Il padre ha avuto un'avventura con Pier Giorgio nelle montagne, no? Tante avventure, non Tante soltanto avventure. Uno la Concagua. la più grande forse. Sí, sí, me decía banda que he tenido muchas aventuras con Pier Giorgio en la montaña y sí, yo creo que, bueno, gracias Luz por la presentación y banda, saben que a Pier Giorgio lo quiero mucho también, banda, gracias por el cariño y por la invitación. Ciertamente he tenido muchas aventuras con Pier Giorgio, yo la más grande sí, la Concagua, que quizá otro día les cuente más detalladamente la historia, pero la verdad es que cada vez que voy a la montaña, yo puedo decir que con como un agradecimiento que aprendí a subir la montaña de la mano de Pier Giorgio casi. Mi papá me empezó a llevar cuando era muy pequeño y después cuando tenía 12 años empecé a subir. Y el grupo con el que subía teníamos a Pier Giorgio como modelo, ¿no? Entonces, casi toda mi experiencia en montaña ha sido siempre de la mano de Pier Giorgio. Pero bueno, hoy nos reunimos para un poquito revisar un texto que seguramente todos nosotros conocemos o al menos hemos escuchado alguna parte de él. Estamos en un año muy, muy, muy especial por muchos sentidos, ¿no? En la Iglesia Universal, el año del jubileo, y en lo que respecta a nuestro amigo Pier Giorgio, pues es un año muy especial. Son 100 años de su muerte. Va a ser el año de su canonización, primero Dios, en unos meses. Y este año es muy especial porque entonces se cumplen 100 años de muchas cosas que Pier Giorgio vivió. Pier Giorgio vivió justo un año como este, hace 100 años, un año jubilar en el que él también lo estaba viviendo con muchísima alegría en su corazón. Y por lo tanto, muchas cosas que él vivió, este año se cumplen 100 años de eso que vivió, ¿no? 100 años de que él comenzó el jubileo, como también nosotros estamos comenzando, y 100 años de muchas cartas, ¿no? Hay un libro que seguramente ustedes a lo mejor lo han visto, el de las cartas de Pier Giorgio, que aquí banda, fue un regalazo que me hizo. Y bueno, muchas de las frases que conocemos de Pier Giorgio y de la vida que conocemos del espíritu que animaba a Pier Giorgio, pues lo encontramos a través de sus cartas. Entonces, justamente el día de ayer se cumplieron 100 años de que él escribió una carta a un amigo suyo, Isidoro Bonini, y en esa carta está contenida una frase que muchos de nosotros hemos escuchado. Entonces, la idea de este momento es poder leer juntos la carta y comprender un poquito más el sentido profundo de esa frase que hemos escuchado, que es vivere mai vivaciare, ¿no? Vivir, no ir tirando, es la traducción en español. A mí personalmente no me gusta esa traducción, pero ahorita iremos más, más al fondo. Ni es ni vikatowa o algo así en polaco. Una vez un amigo polaco me dijo cómo se dice Jezdia ni Vakitovac. Jezdia ni Vakitovac, y no sé cómo lo traduzcan en inglés,
pero ¿tú sabes, Mary, cómo es la traducción en inglés de esa frase? Pero sí ubicas la frase, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, vivere mai vivaciare, ¿no? Que es la frase que ha estado como, se ha posicionado esta frase, ¿no? En la vida de Pier Giorgio y en sus cartas y en lo en lo que conocemos de él. Bienvenidos, bienvenidos todos los que van llegando. En el chat del grupo mandé la carta, la voy a volver a mandar por los últimos que entraron. Denme un segundo y luego comparto la pantalla para que todos la podamos ir leyendo. La voy a poner en español, pero después si alguien la prefiere, no la tengo en inglés, pero en italiano la tengo. Si alguien prefiere la carta en italiano, me avisa y con gusto se la mando. ¿Vale? Vuelvo a mandar el archivo en español y comparto la pantalla. Denme un segundito. Bueno, entonces, antes de empezar a hablar de la carta, creo que es bueno como tener un mínimo de contexto histórico de lo que está sucediendo en ese momento. Pier Giorgio escribe esa carta el 27 de febrero de 1925. 27 de febrero es un momento especial. Ha pasado un mes de que su hermana se casó. ¿Te acuerdas que Pier Giorgio tenía una hermana, Lucía, la mamá de Banda, nuestra amiga? Y Lucía se había casado un mes antes, el 25 de enero. Por lo tanto, en el corazón de Pier Giorgio están sucediendo muchas cosas. En el corazón de Pier Giorgio, él mismo, cuando le escribe una carta, me parece que al mismo amigo, no me acuerdo si a Isidoro Bonini o a Marco Beltramo, el día de que se casa su hermana, él narra cómo experimenta una gran felicidad por su hermana que está feliz y porque su esposo es un buen hombre, pero también él expresa cómo su corazón está pues en una lucha interna porque la separación es muy dolorosa para él. Su hermana que fue su compañera de aventuras durante toda su infancia y que seguro los unía pues de verdad un amor muy auténtico entre los dos hermanos, a Pier Giorgio le supone un dolor muy fuerte en el corazón verse separado de su hermana. Y él comprende cuando su hermana se casa que un poco comprende cuál es su misión en la vida, ¿no? Porque es en ese momento cuando él renuncia a su gran amor, o a su amor platónico, ¿no? Laura Hidalgo, y comienza a entender como un poco más claramente cuál es el sentido de su vida, ¿no? Entonces, en el momento en el que está escrita esta carta, acaba de casarse su hermana, Lucía, y Pier Giorgio está enfrentando la última parte de la universidad y al mismo tiempo la última parte de su vida sin darse cuenta. Él aún no sabe, por supuesto, que unos meses más tarde se enfermará pero entonces él está viviendo momentos muy intensos, ¿no? En Italia en ese momento se está consolidando el fascismo, lo cual también le genera mucho dolor a Pier Giorgio. Si tú recuerdas en las biografías nos narra cómo a Pier Giorgio le duele mucho la cuestión política de su país, cómo el fascismo se ha instaurado y le duele aún mucho más ver cómo la iglesia se ha plegado al proyecto fascista de Mussolini, ¿no? Entonces, para Piero todo esto es muy doloroso, muy, muy doloroso y su corazón está así. Y en medio de esa como tensión, tanto por el aspecto familiar como por el aspecto político, su descanso son sus amigos. Es increíble cómo ver cómo la relación con sus amigos los Tipilowski, eh, es como el lugar donde Pier Giorgio abre su corazón y donde deja descansar su corazón. Y entonces, en este contexto es que escribe la carta que vamos ahora a leer juntos, ¿vale? Aquí se las comparto y quien quiera también abrirla lo puede hacer. Ahí, ahí está. A Isidoro Bonini, ¿no? Le voy aquí no sé si alcance a ver o mejor le aumento la letra un poco. Bueno. Entonces, Turín, 27 de febrero de 1925. Querido amigo, Isidoro Bonini es probablemente, junto con Marco Beltramo, no estoy tan seguro, pero de las personas con quien más correspondencia hay entre Piero Giorgio y él. En otras cartas de Isidoro Bonini hay otras frases magníficas, ¿no? Como aquella que sabemos de la amistad humana produce dolor en el corazón, pero yo quisiera que nos jurásemos un pacto, ¿no? Etcétera. En esta carta, 27 de febrero de 1925, le dice Pier Giorgio a Isidoro, puede ser que estés enojado conmigo por el largo silencio. Llevaron unas semanas sin cartearse. Pero debes disculparme, en primer lugar, porque tuve que prepararme para mi examen número 31. Y luego porque en estos días Marco Beltramo, su otro gran amigo, llegó de licencia y todo mi tiempo fue absorbido por el aviador, es decir, Marco Beltramo. Estuve en varios tés, o sea, reunión para tomar el té, dados en honor del aviador. Después me fui al carnaval en las montañas.
El domingo participé en las carreras organizadas en Bardonequia por el periódico La Montaña, carreras de 15 kilómetros de recorrido. Sin haber entrenado, terminé en el puesto 26 de 49 competidores. Ahora he retomado los estudios interrumpidos por el carnaval y me estoy preparando para el examen número 32, que será preparación mecánica de minerales. Recordamos que estaba estudiando y casi terminando de estudiar ingeniería en minas. No es un examen difícil, pero sí largo. Sin embargo, el domingo volveré a la montaña para participar en las competencias de montaña joven, montaña joven en un grupo que había. Y luego quizás regrese el 8 de marzo. Después haré una pausa por un tiempo hasta que haya hecho el examen. En cuanto termine el examen, iré a pasar unos días al Gran San Bernardo, una montaña de la zona. Y luego empezaré otro, geometría práctica. Luego empezaré la carrera y el último examen, y entre medio haré un viaje de 15 días a la mina. Pellero está como viendo, proyectando, ¿no? Casi sus últimos semestres, sus últimas materias en la universidad. ¿Quién sabe? Tal vez vaya a Trentino, en cuyo caso haría un viaje de Verona a Treviso para ver al comandante, es decir, a Bonini. Tus películas, este párrafo es increíble. Tus películas son tan horribles que creo que no queda más que tirarlas. En cualquier caso, pediré la opinión de mi fotógrafo. Vi las del ingeniero Pantanelli, son discretas y ahora conseguiré una copia. Recordemos que el humor propio entre el grupo de amigos de Tipilowski era un humor así, como ácido, ¿no? Como un amor, eran muchas bromas, todo el tiempo se jugaban bromas, ¿no? Todo el tiempo estaban bromeándose y diciendo chistes. Entonces, este párrafo lo entendemos perfectamente así, no como algo que yo lo está diciendo en serio para denigrar el trabajo de su amigo, sino en broma, ¿no? Tus películas son tan horribles que no creo que queda más que tirarlas, ¿no? En el Pieriorio, la relación entre sus amigos y él y los Tipilovsky es de muchas bromas, muchas bromas, ¿no? Se hablan del terror, saludos terroristas, y etcétera, ¿no? Es muy divertido este párrafo. Y después, ¿qué planes hacer para tu carrera? Escríbeme algo. Si te soy útil en algo, aquí no sé por qué está mal, pero era si te, si te soy útil en algo, lo haré con mucho gusto. Ujú. Y el párrafo, el último párrafo, es el que más nos interesa. No tengo más que decirte que mi vida es monótona, pero cada día entiendo más la gracia que es o que significa ser católico. Una pequeña pausa. No tengo más decirte que mi vida es monótona. Recordamos cómo la hermana de Pierre Giorgio se acaba de casar. Él ha asumido como que un poco conscientemente, en otros momentos un poco más inconscientemente, pero ha asumido que su lugar es estar cerca de sus papás. Él ha renunciado a su amor, entonces su vida se desenvuelve entre los estudios, estar cerca de sus papás, de sus padres, y la montaña, sus amigos, ¿no? Dice, mi vida es monótona, ahorita le toca estudiar, por lo mismo que dijo antes, ¿no? Le toca estudiar, preparar los exámenes, pero cada día entiendo más la gracia que es ser católico, la gracia que significa ser católico. Pobres desgraciados los que no tienen fe. Vivir sin fe, sin una herencia que defender, sin sostener la verdad en una lucha continua, no es vivir, sino vivaquear. Esta palabra que a veces traducen como no es vivir, sino ir tirando. Ahorita vamos a entrar más al significado de esta frase. Nunca debemos, yo preferí dejarla casi literal, ¿no? En italiano dice, no es vivir, ma vivaqueare. Mai dobbiamo vivaqueare, dice yo en italiano. Nunca debemos vivaquear, sino vivir. Porque aún en cada desilusión, debemos recordar que somos los únicos que poseemos la verdad. Tenemos una fe que sostener, una esperanza que alcanzar, nuestra patria. Se refiere, por supuesto, a la patria del cielo. Y por eso destierro toda melancolía que solo puede existir cuando se pierde la fe. Los dolores humanos nos afectan, sí, pero si son vistos a la luz de la religión y por tanto de la renuncia, no son nocivos, sino saludables, porque purifican el alma de las pequeñas e inevitables manchas con las que muchas veces nos manchamos los hombres por nuestra mala naturaleza, por nuestra naturaleza herida. Cierra la carta Prior diciendo, en esta Santa Cuaresma, los corazones en alto. Arriba los corazones, como la frase de la liturgia en la misa, ¿te acuerdas? In alto nuestro cuore, levantemos el corazón. Y Perdido dice, en esta cuaresma,
levantemos nuestro corazón, en alto, tengamos en alto nuestros corazones y siempre hacia adelante para el triunfo del reino de Cristo en la sociedad. Saludos cordiales en Jesucristo, hermano Jerónimo. Recordamos, para si alguno está un poquito perdido, que Pier Giorgio, al haber entrado en la tercera orden de los dominicos, él asume como nombre religioso, Jerónimo, por Jerónimo Savonarola, ¿no? Y por eso en muchas cartas a veces firma como Robespierre, que era su nombre de los Tipiloschi, a veces firma como Jerónimo, Fra Girolamo, que es Jerónimo Savonarola, que es su nombre religioso de terciario dominico, y a veces firma como Pier Giorgio, ¿no? Entonces vamos a detenernos un poquito en este párrafo, por un poquito analizarlo y intentar, desde lo que me permita a mí mi corta comprensión de la carta, y seguramente que entre todos podremos comprender un poco más, qué es lo que se refiere Pier Giorgio con el no es vivir, sino vivaquear, ir tirando, ¿no? Dice Pier Giorgio como que tenemos de nuevo el contexto, hay cosas que le están afectando. Por aquí dice adelante los dolores humanos nos afectan, o sea, por algo que Dios lo está diciendo, porque hay cosas que le causan dolor, ¿no? El tema de su hermana, el tema de su patria, el tema de otras cosas que seguramente vivirá. Pero si son vistos a la luz de la religión y por tanto la renuncia, no son nocivos, sino saludables porque purifican el alma. O sea, pero yo nos está dando a notar que hay cosas, al menos en su vida, que le afectan, como a todos nosotros, ¿no? El sentido, déjenme cerrar aquí la ventana porque hay ruido alrededor. Bueno, este, Eh, el sentido de la frase que vamos ahorita a analizar, que es esto, nunca debemos, perdón, desde antes, vivir sin fe no es vivir sino vivaquear, y nunca debemos vivaquear sino vivir. Esta frase es la que con la que nos vamos como intentar como enamorar más, ¿no? Seguramente ya la hemos escuchado muchas veces. ¿Qué es lo que significa? Pero ello dice, cada vez entiendo más la gracia, el regalo que significa ser católico. Pobres desgraciados los que no tienen fe. Vivir sin fe, sin una herencia que defender, sin sostener la verdad en una lucha continua. Aquí podemos meter o entender todo el tema político que hay a su alrededor, ¿no? En el que él se concibe como defensor de la fe como algo que le genera movimiento, que le genera identidad. Vivir sin fe, sin una herencia que defender, sin sostener la verdad en una lucha continua, no es vivir sino vivaquear. Vivaquear, no es vivir sino ir tirando, traducen en español, ¿no? ¿Qué significa vivaquear? Yo aquí quisiera hacer como un pequeño paréntesis que, según yo, es la manera en la que mejor he entendido esta frase. Puede ser que me equivoque, ¿eh? Vivac es en realidad, vivaquear es en realidad un término de montaña. En el montañismo, hacer vivac significa eh, tender un campamento no planeado. Normalmente no es planeado. Normalmente cuando hay una planeación, pues tú llevas tu tienda de campaña. Cuando te agarra la noche en condiciones desprovistas, donde no estás en un refugio, donde no hay un lugar seguro donde acampar, o incluso si ni siquiera tienes cosas con las que conseguir un refugio, se hace lo que se le denomina un vivac. Vivac en la terminología de montaña significa esa manera de pasar la noche a la intemperie, ¿vale? Sin un refugio, sin algo, sin mayor em, infraestructura. Normalmente es pasar la noche al raso, a veces con un saco de dormir, con un sleeping bag, o incluso sin eso, ¿no? Hay gente que hoy utiliza el vivac incluso como una técnica de ir más ligeros y de no cargar toda una estructura de tiendas de campaña, sino dormir así al raso. Pero en el sentido original de la palabra vivac, no es una noche cómoda. Hacer vivac o vivaquear en la terminología de montaña significa sobrevivir una noche, ¿no? Te agarra la noche, te agarra la oscuridad, no tienes cómo llegar a donde vas a encontrar refugio, haces vivac. Por lo tanto, eso significa dormir la noche a la intemperie, una noche muy incómoda. Los vivacs no suelen ser cómodos. Incluso cuando se planearan, no son cómodos. Vivaquear, por lo tanto, significa, según hasta donde yo alcanzo a entender, significa pasar una noche incómoda, sobrevivir. Por lo tanto, vivaquear significa sobrevivir, pasarla, ¿no? De hecho, en el sentido italiano del término, Banda a lo mejor justamente nos lo podrá decir más, porque digamos que una expresión un poco jocosa, un poco cotidiana así de la gente, si alguien le pregunta a otro, ¿cómo estás? No, oye, ¿cómo estás? Pues aquí vivaqueando, ¿no? Significa así como
sobreviviendo, ¿no? Como, pues ya ni modo, o sea, es lo que me tocó, ¿no? Entonces, lo que Pereiro está diciendo aquí es muy fuerte. Vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin sostener la verdad en una lucha continua, no es vivir, sino sobrevivir. Es decir, ¿qué es lo que le da sentido a la vida, profundidad, belleza a la vida? Es la fe llena de belleza a la vida. Cuando no hay fe, cuando no hay esa ancla a la cual sostenerse, ese patrimonio que defender, esa verdad que sostener, la fe que es esa verdad que se sostiene, esa ancla que da firmeza a la vida, cuando falta eso, pues la vida se convierte en un sobrevivir, en un, pues ya ni modo, es lo que me tocó. La vida pierde su sabor, pierde su belleza, pierde su sentido y se convierte solamente en supervivencia, ¿no? Se convierte solamente en, pues, vivir. Y por eso perdió yo como que remata aún más en la siguiente frase. Nunca debemos vivaquear. Mai vivaqueare, ma vivere, dice en italiano. Nunca debemos vivaquear, nunca debemos. Por eso la traducción española, la verdad es que no me encanta, ¿no? Porque cuando dicen, este, vivir sin fe no es vivir, sino ir tirando, al menos aquí en México como que no se entiende mucho eso de ir tirando. Pero bueno, si te pones a pensar es eso, como que ir tirando, así como que, ay, como ir así sobreviviendo, ir aguantando, ¿no? Ah, pues es lo que hay, ¿no? En cambio, Perio dice, no, la fe te hace no ir tirando la vida, sino vivirla de verdad. Y por eso después dice, nunca debemos vivaquear, ir tirando, sobrevivir, sino vivir de verdad, porque aún en cada desilusión debemos recordar que somos los únicos que poseemos la verdad. Tenemos una fe que sostener, una esperanza que alcanzar, nuestra patria, ¿no? Y entonces, ojo, esto es una cosa muy hermosa, porque Pereiro es muy consciente de que la fe te da una capacidad de vivir con plenitud. Nunca debemos vivaquear, sino vivir, vivir de verdad. Como que en el corazón de Pier Giorgio y en esta carta hay un deseo o hay algo que se está transmitiendo, un deseo de vivir, de una vida auténtica, que creo que en el fondo es el deseo que late en el fondo del corazón de todo ser humano. Todo ser humano tenemos un anhelo de vivir, de una vida auténtica, ¿no? De una vida plena, de una vida de amor total, ¿no? Eh, el cardenal Ranner, pues así describe, ¿no? En la obra esta del oyente de la palabra, en el fondo del ser humano, hay un anhelo que palpita en el fondo del corazón humano, que es un anhelo de plenitud. Un anhelo de vida plena, de amor pleno, de conocimiento pleno, ¿no? Y para el carnal Ranner, cuando en esta obra del oyente de la palabra, él comprende que hay algo en el corazón que anhela una vida plena. El ser humano, esto para Ranner, se da cuenta que es incapaz de alcanzar esa vida plena, ese conocimiento pleno, ese amor pleno. No le toca sino recibirlo, escuchar la palabra. Por eso para Ranner es el oyente de la palabra. Bueno, esto ya lo había experimentado Pierre Giorgio, como lo hemos experimentado muchísimos. Para Pier Giorgio, la vida auténtica, o sea, hay un anhelo profundo en el corazón, vivir con plenitud, vivir en mayúsculas, ¿no? Y esto lo vemos en muchísimos santos, en todos los santos. Quien vive una vida cristiana auténtica experimenta esa, ese anhelo de plenitud y de vida real saciado. Hay mil cosas que nos prometen saciar ese anhelo y no lo sacian, ¿no? Ese anhelo de vida verdadera. Hay mil cosas que nos pretenden como saciar, ¿no? Diversiones, placeres, que no es que no vamos a decir que, porque sí dan algunas ciertas alegrías, pero muy fugaces, ¿no? No sacian ese deseo de plenitud. Y por eso, pero dice, nunca debemos vivaquear, sino vivir. Y esta vida la da la fe, porque la fe es lo que da esa certeza, esa firmeza a la vida que la hace bella, que la hace firme. ¿No? Ahora, vivir con fe, y esto lo decimos por las líneas que siguen, no significa no tener dificultades. Y Pedro lo tiene muy claro. Esta vida plena que nos da la fe no significa una vida de un optimismo barato, ¿no? Superficial de, ay, todo está bien, todo está bien. No. Para Pier Giorgio él es muy consciente de que la vida, incluso la vida con la fe, tiene dificultades y dolores. ¿Qué es lo que nos da la fe? Vivir con fe no nos da una vida sin sufrimientos, no nos da una vida sin problemas, sin dificultades, sin dolor. Son parte de la vida. Los problemas, las dificultades, el dolor son parte de la vida. Vivir la fe no significa vivir una vida sin dolor o sin sufrimiento o sin dificultad, pero sí significa tener una fuerza más profunda que nos hace capaces de enfrentar las dificultades y hacerlas a un lado, dándonos cuenta que por muy oscuras que sean las tinieblas que nos toca atravesar, no tengo nada que temer porque estoy firme,
porque mi vida tiene firmeza, porque mi fe me da firmeza, me da certeza, me da, como dice aquí, me da esperanza, me da algo que me sostiene, ¿no? Entonces, esto lo digo por por las líneas que vienen después, ¿no? Pero yo le dice, por eso, porque tengo fe, destierro toda melancolía que solo puede existir cuando se pierde la fe. Recordemos aquí un pequeño paréntesis, esa otra carta en la que un amigo suyo le pregunta que si es feliz y Pierre le responde, me preguntas que si soy feliz, me preguntas que si soy alegre, ¿cómo no podré serlo si tengo fe? De nuevo, es la misma idea. Pierre experimenta como lo experimentamos todos, de repente que llegan golpes de melancolía, golpes de tristeza, golpes de dolor, golpes de sufrimiento. Pero Pierre dice, pero por eso, porque tengo fe, destierro toda melancolía que solo puede existir cuando se pierde la fe. Si se pierde la fe, entra la melancolía. Si se pierde la fe, entra la tristeza. Si se pierde la fe, los dolores humanos nos abruman, nos derriban, ¿no? Pero si se mantiene la fe, si se ven los dolores, las dificultades desde la luz de la fe, entonces los dolores y las dificultades dejan de ser nocivos y al contrario, se vuelven saludables porque purifican el alma de las pequeñas e inevitables manchas que dice Peyorio, ¿no? Entonces esto es muy fuerte porque Peyorio se da cuenta de nuevo que la fe le da la capacidad de vivir la vida con plenitud, con alegría. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para un poco compartir, platicar un poquito más de esto. El Papa Francisco ha citado varias veces, ay, ¿dónde está? Dejar de compartir. Ay, no vi que pusieron cosas en el chat, perdón. Ah, ya la mandaron en inglés, en inglés. Gracias, Mary. Este, espero que todos los que estén aquí hablen español, porque si no, pues ya, ni modo. Este, bueno, entonces, el Papa Francisco ha citado varias veces este texto de Pier Giorgio, y creo que vale la pena como recuperar algunas de las veces en las que el Papa Francisco ha citado este texto. Déjenme, aquí lo abro, que lo tenía ya abierto. Este, guau. Yo lo tenía. Bueno, hay varios momentos, ¿no? Por ejemplo, hay una homilía cuando el Papa Francisco entrega la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2020, en la que el Papa Francisco habla justamente de esta. Les comparto la pantalla. Ay, esta es la homilía. Uy, aquí está. Listo. Entonces, vamos aquí a ¿dónde habla de Frassati? Aquí está, ¿no? Dice, dice el Papa Francisco, elegir la vida es luchar contra la mentalidad del usar y tirar, del todo y rápido, para conducir la existencia hacia la meta del cielo, hacia los sueños de Dios. Elegir la vida es vivir, y nosotros hemos nacido para vivir, no para ir tirando, no para sobrevivir. Esto ha dicho un joven como vosotros. Recordemos que esta medida se le dice a los jóvenes. El Beato Pridio Frassati. Yo quiero vivir, no ir tirando, ¿no? Luego, en otra ocasión, este mensaje es hermosísimo. Es el mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud del 2014. Dice el Papa Francisco. Ay, ¿dónde está? Aquí. El valor de ser felices. Oh, este párrafo es magnífico, chéquenlo. ¿Qué significa? Está hablando de las bienaventuranzas. Y el Papa Francisco dice, ¿qué significa bienaventurados? En griego, makarioi. Bienaventurados quiere decir felices. Decidme, ¿buscáis de verdad la felicidad? En una época en que tantas apariencias de felicidad nos atraen, corremos el riesgo de contentarnos con poco, de tener una idea de la vida en pequeño. Aspirad, en cambio, a cosas grandes. Ensanchad vuestros corazones, como decía el Beato Pirillo Frassati. Vivir sin una fe, sin un patrimonio que defender y sin sostener, en una lucha continua, la verdad no es vivir, sino ir tirando. Jamás debemos ir tirando, sino vivir. En el día de la beatificación de Pirillo Frassati, Juan Pablo II lo llamó el hombre de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces el Papa Francisco dice, si de verdad dejáis emerger las aspiraciones más profundas de vuestro corazón, os daréis cuenta de que en vosotros hay un deseo inextinguible de felicidad, y esto os permitirá desenmascarar y rechazar tantas ofertas a bajo precio
que encontráis a vuestro alrededor. Cuando buscamos el éxito, el placer, el poseer en modo egoísta y los convertimos en ídolos, podemos experimentar también momentos de embriaguez, un falso sentimiento de satisfacción, pero al final nos hacemos esclavos. Entonces el Papa nos invita a vivir una vida plena, de felicidad auténtica, no esos momentos de embriaguez, de pequeña felicidad, sino ensanchar el corazón para la auténtica felicidad. Y eso nos lo dice Pier Giorgio, nos lo da la fe. Uno más, hay todavía dos textos más en los que Pier Giorgio habla de, ahí está, eh, que cita este texto, ¿no? Aquí dice en otro, esta es una, ya no lo encontré en español, una disculpa, pero no tampoco la busqué mucho, ¿va? Pero esto es una homilía del Papa Francisco en el primer domingo de Adviento, sábado 30 de noviembre de 2013. Y aquí al final dice, el empeño, o sea, el empeño de caminar en la fe, el esfuerzo, el compromiso de caminar en la fe y de comportarse en manera coherente con el Evangelio, los acompaña en este tiempo del Adviento, se está dirigiendo a los jóvenes, para vivir de modo auténtico la conmemoración de la Navidad, del nacimiento del Señor. Les puede ser de ayuda el bello testimonio del Beato Pier Giorgio Frassati, el cual decía, universitario como ustedes. Esta homilía está dirigida a universitarios. Vivir sin una fe y sin un patrimonio que defender, sin sostener en una lucha continua la verdad, no es vivir sino vaquear. Sino vaquear. No debemos vivir sino vaquear, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es en el contexto del Adviento. El Papa Francisco cita la carta de Pier Giorgio para ayudarles a los universitarios a vivir el auténtico sentido de la Navidad y a vivir en manera coherente el Evangelio. Vivir coherentemente el Evangelio nos da felicidad, nos da plenitud, ¿no? Y finalmente, un último texto en el cual el Papa Francisco cita la misma carta de Pier Giorgio que hemos estado leyendo. También es muy hermoso. Este texto es una audiencia en junio de 2018. Es el contexto, esta audiencia es la primera audiencia que el Papa Francisco dedica a los mandamientos. Y en la primera de los mandamientos comienzan leyendo el texto del joven rico. Entonces, en ese contexto, el Papa Francisco dice, algunos piensan que es mejor apagar el impulso de vivir, ¿no? Vamos a leer desde una línea antes. Dice, ¿quién de nosotros, ¿desde dónde? Desde aquí, desde aquí. El encuentro de Jesús y un hombre, un joven que arrodillado le pregunta cómo poder heredar la vida eterna. En aquella pregunta está el desafío de cada existencia, también el nuestro, el deseo de una vida plena, infinita. Pero ¿cómo hacer para llegar? ¿Qué sendero recorrer? Vivir de verdad, vivir una existencia noble. ¿Cuántos jóvenes buscan vivir y después se destruyen yendo tras cosas efímeras, ¿no? De nuevo, en el texto del joven rico, el Papa Francisco como recupera ese anhelo interior del corazón humano, ¿no? Cuando el joven rico le pregunta a Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? En el fondo está diciendo ese anhelo, ese mismo anhelo que brota en el corazón de todo ser humano. Quiero vivir de verdad, quiero una vida plena, una vida auténtica, ¿no? Y todos deseamos vivir, dice el Papa. Dice el Papa después. Algunos piensan que es mejor apagar este impulso, el impulso de vivir, porque es peligroso. Quisiera decir especialmente a los jóvenes, nuestro peor enemigo no son los problemas concretos, por serios y dramáticos que sean. El peligro más grande de la vida es un mal espíritu de adaptación, que no es mansedumbre o humildad, sino mediocridad, algo pusilánime. ¿Un joven mediocre es un joven con futuro o no? No, permanece allí, no crece, no tendrá éxito. La mediocridad o la pusilanimidad. Aquellos jóvenes que tienen miedo de todo. No, yo no soy así. Estos jóvenes no irán adelante. Mansedumbre, fuerza y nada de pusilanimidad. El Beato Prior Frassati, que era un joven, decía que es necesario vivir, no ir tirando, no vivaquear. Los mediocres van tirando. Vivir con la fuerza de la vida. Es necesario pedir al Padre Celestial para los jóvenes de hoy el don de la sana inquietud. Pero en casa, en vuestras casas, en cada familia, cuando se ve un joven que está sentado todo el día, a veces la madre y el padre piensan, pero este está enfermo, tiene algo, y lo llevan al médico. No, la vida del joven es ir adelante, ser inquieto, la sana inquietud, la capacidad de no conformarse con una vida sin belleza, sin color. Los jóvenes no tienen hambre de una vida auténtica, me pregunto.
Perdón, si los jóvenes no tienen hambre de una vida auténtica, me pregunto, ¿a dónde irá la humanidad? ¿A dónde irá la humanidad con los jóvenes quietos y no inquietos? Bueno, hasta aquí el cómo ha citado el Papa Francisco este texto de Pier Giorgio. Entonces, ya para terminar, quisiera como terminar con esta idea, ¿no? Y para abrir un momento al diálogo entre nosotros, si alguno quiere compartir alguna idea o alguna otra este, interpretación que tengan de la carta, también es muy válido, ¿no? Para Pirillo y para el Papa Francisco y para muchos santos de la Iglesia hay como tres cosas importantes. Primero, en el deseo del corazón humano, perdón, en el fondo del corazón humano brota un anhelo de vida y de vida plena. Ay, perdón. Este, en el deseo, en el fondo del corazón humano, hay un, perdón, es que me estaban llamando y ya, lo desconecté. Hay un anhelo de vida auténtica, de vida verdadera, ¿no? De vida total, no de una vida fugaz, no de una felicidad fugaz, sino una vida total, llena de belleza, de sentido y plenitud, de amor y alegría. Ahora, este anhelo que brota, primera idea, que hay en el corazón del hombre, a veces tendemos a buscarlo en muchas cosas que no satisfacen ese deseo. ¿Qué es lo que satisface ese deseo? La fe, dice Pier Giorgio. Vivir la fe es lo que nos da la verdadera belleza de la vida. Y por lo tanto, cuando falta la fe, cuando no hay fe, no se vive, se sobrevive, ¿no? Vivir sin fe no es vivir sin ir tirando, es sobrevivir, es vivaquear, es ir sobreviviendo, es pasar la noche y ni modo. Por el contrario, la vida, la fe nos da la vida auténtica, ¿no? Y por eso, pero ello nos dice, nunca debemos vivir, perdón, nunca debemos sobrevivir, perdón, sino vivir, vivir de verdad, ¿no? En el fondo, yo creo que para nosotros, todos nosotros, pues muchos jóvenes, ¿no? Que amamos a Pier Giorgio y todos aquellos que queremos a Pier Giorgio, como que podemos asumir esta carta de Pier Giorgio una herencia muy personal a cada uno de nosotros, que Pier Giorgio te dice a ti y a mí, nos dice, hey, no sobrevivas, vive. No vivas tu vida así como que sobreviviendo, ¿no? Así como que pues, ya es lo que me tocó, ¿no? A veces vivimos una vida así como que pues ya ni modo, o sea, ¿cómo estás? Pues ay, pasándola, sobreviviendo, así como, ay, pues pues a duras penas, ¿no? Sobreviviendo a los exámenes, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al trabajo, ¿no? Y Pierillo te dice, no sobrevivas, vive, vive con autenticidad, vive con plenitud. ¿Y qué es lo que te va a dar esa vida? La fe. Ojo, no significa, tercer argumento, primero, anhelamos una vida plena. Esa vida plena nos la da la fe. Tercero, no significa que no va a haber problemas. No significa que no va a haber dificultades. No significa que no va a haber dolor. Lo va a haber. Pero entonces, cuando vivimos con la fe, los dolores dejan de ser algo que cargar y que soportar, deja de ser algo que aguantarse, y entonces empieza a ser algo que me ayuda a crecer. Los dolores, las dificultades, las tristezas, cuando los vivo con la fe, en lugar de ser algo que pues ya ni modo tengo que aguantarme, es algo que abrazo, es algo que forma parte de mi vida y que entonces no lo soporto con amargura, sino que lo abrazo con alegría y con dulzura, ¿no? Entonces, pues me cerraría como con estas tres ideas. Anhelamos una vida plena. Esa vida nos la da la fe y eso no significa que vivamos una vida color de rosas sin dificultades, sino que nos ayuda a vivir una vida auténtica. Que esos dolores, esas dificultades, esos problemas entran y vistos de una óptica diferente dejan de ser una carga, ¿cómo podemos llamarle? Una carga amarga y entonces se convierten en motivos de luz y de alegría para la propia vida. Bueno, pues hasta aquí lo que tenía para compartirles. Se cumplieron 100 años de esta carta y qué alegría que podamos meditarla un poquito, como reflexionarla juntos a 100 años de que Pier la escribió. Seguro que también nos dirá mucho a cada uno de nosotros, ¿no? Y un anhelo profundo de vivir y no sobrevivir, no vivaquear, no ir tirando. Bueno, pues ahora sí abrimos quien quiera eh, complementar alguna cosa, alguna idea, compartir. También esta banda aquí, para quienes no la conozcan, sobrina de Pier Giorgio, un regalo poder tenerla entre nosotros. Y bueno, todo suyo. Quienes quieran participar, adelante. Grazie, padre Bernardo. Gracias. Yo, padre Bernardo, de verdad me deja siempre sin palabras. O sea, mientras lo escuchaba decía, wow.
qué bueno el Espíritu Santo que ilumina su inteligencia, su capacidad de comprensión. Eh, es difícil hoy poder interpretar un santo que vivió 100 años antes en un contexto, como usted decía, ¿no? Histórico, particular, que tiene no solo esa capacidad de comunicar a través de las cartas, sino que también está influenciado, ¿no? Por todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y mientras usted nos hacía entrar en el corazón de la carta de Pier Giorgio, pensaba y decía, qué gracia también, ¿no? Lo que él vivió, lo que Dios le permitía a Pier Giorgio vivir en ese momento, donde precedentemente en otras cartas habla, ¿no? De sus luchas continuas, ¿no? Para no perder la fe, como le pide a sus amigos de rezar para no perder el combate, ¿no? Como necesita de sus amigos, necesita de la oración, ¿no? Y al mismo tiempo digo, mire qué bonito que Pietro pasa un momento difícil, afectivamente hablando, y Sì, también, sí, sì. que pasa, para él su gran dolor, su gran desgarro, como usted lo había hablado, E también, anche la partenza della sorella, la partenza della sorella era una grande sofferenza per Giorgio perché rimaneva solo in casa dove c'erano i genitori che non andavano molto d'accordo. Allora lui che sperava andare a studiare in Germania, studiare, a lavorare in Germania appena finiti i 2 esami che aveva ancora, ha capito che doveva rimanere a Torino, doveva rimanere in casa perché finché rimaneva in casa i genitori non si separavano prima. E quando per la partenza, il matrimonio di mia madre è stato contento, felice perché lei era felice, ma è l'unica volta che l'abbiamo visto piangere alla stazione. Quando mamma partiva, lui piangeva, proprio piangeva lacrime. Tutti si sono occupati di lui, non più di sua sorella che stava partendo. E mm, credo che era proprio anche quello che lui realizzava, non solo la partenza della sorella, ma in più la responsabilità che gli toccava adesso sostenere tutto lui da solo in casa, no? claro, claro, Mm. que si quiere, porque yo Che- no sé si todos entienden italiano, por ahí que, Ah, claro. padre, ¿quiere traducirlo usted? ¿Lo traduzco yo? Pues adelante, adelante. Que era, Banda me ha afirmado lo que yo venía de decir, que Pier Giorgio pasaba por un momento de gran dificultad y que estaba muy relacionado al hecho de que la hermana se casó y que se tenía que ir a vivir en el norte de Europa porque el marido tenía deberes en la embajada. Eh, que es la primera vez que se ve a Pier Giorgio tan triste, tan interiormente probado, ¿no? En una gran dificultad y que es la primera vez que se lo ve llorar, ¿no? En una estación de tren, se lo ve, se manifiesta exteriormente, sí, vulnerable, ¿no? Y que también había, que como se tuvieron que ocupar de él más que de la hermana que se iba, ¿no? Para mostrar un poco cómo ella nos cuenta, al punto que el centro de atención terminó siendo él, ¿no? Porque sin quererlo, lo terminó, o sea, cuando él siempre busca un poquito de borrarse, de ponerse de segundo plano, esta vez era evidente que no estaba bien, ¿no? Sta arrivando. Sì? Ti Come? ho provato di tradurre Sì, quello sì, che tu hai detto. e che rimaneva da solo a sostenere il matrimonio dei Ah, genitori, sì, questo è sì. molto importante. Sí, sí, Questo era. sí, esto se debe también tener en cuenta que su dolor, su desgarro, no era solamente el que la hermana físicamente no estaba presente, ese gran sostén afectivo, sino que le tocaba a él sostener, con estas palabras, el matrimonio de sus padres que se estaba completamente, ¿cómo se dice?, disolviendo, ¿no? Desarmando. Él sabía en efecto que era lo que le tocaba a él afrontar, ¿no? Y solo. Entonces, por eso se ven en ese contexto ¿cómo decir?, de cartas en donde él pide sostén porque está mal, ¿no? Y al mismo tiempo, eso lo agrego yo, digo, qué gracias Dios le ha dado para poder permanecer, poder pasar la noche, ¿no? Poder vivir plenamente. Y hoy eso es para nosotros frumento, ¿no? Así, ¿cómo se dice eso? Em, em, Hoy Come? nosotros leemos esto y nos apoyamos en estas cartas, ¿no? O sea, a mí me pasó mucho escuchar jóvenes
jóvenes no tanto fuertes en la fe, que viniendo a Polonia, en la casa de vacaciones de Pier Giorgio, leen, se acercan a este santo y ven en sus cartas un amigo que les puede mostrar la vía por la cual, cómo afrontar las cosas, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces, bien, nada, por eso le quería agradecer porque no es fácil poder acercarse a Pier Giorgio teniendo en cuenta todo ese contexto, ¿no? Sí, gracias, Luz. Y también quisiera agregar una cosita más, dos cosas, bueno, tres cosas. Uno que es chorero. Este, Tiene tiempo. la primera, o sea, es muy fuerte como eso. Pier Giorgio no vive abstraído de su contexto, ¿no? Él no es indiferente a lo que está viviendo a su alrededor, al contrario, está plenamente inmerso en lo que le toca vivir. Y creo que en eso es un gran ejemplo para todos nosotros y para muchos jóvenes, me incluyo, ¿no? Todavía me siento joven. Este, eh, porque hay como una tendencia a ser muy indiferente a los problemas que nos rodean, ¿no? Pierre Giorgio no es indiferente. Al contrario, deja que le golpeen los problemas, ¿no? Hay muchas circunstancias que le generan dolor y no es indiferente a ese dolor, ni se sustrae de la realidad en la que vive. Al contrario, él se entiende y por eso el final de la carta vamos a volverla a compartir muy, muy rápidamente. Es muy padre, ¿no? Porque el final de la carta nos deja ver cómo Pierre vive dentro de la circunstancia para transformarla. Y creo que ese es el final de la carta, ¿no? Como dice en esta Santa Cuaresma, los corazones en alto, arriba los corazones y siempre hacia adelante para el triunfo del reino de Cristo en la sociedad. Esto es magnífico también, cómo Pierre Giorgio vive dentro de su circunstancia real para transformarla desde dentro, que triunfe el reino de Cristo en la sociedad. No significa hacerme a un lado y que la sociedad se vaya, se destruya sola, ¿no? Y yo, mientras me salve, que la sociedad se destruya, ¿no? Para Pierre Giorgio hay una gran conciencia de vivir dentro, ¿no? De no sustraerse los problemas que hay a su alrededor, sino que desde dentro transformarlos, ¿no? Entonces, primero quiero decirles eso, ¿no? Es muy fuerte como Pierre Giorgio, o sea, no se sustrae de su realidad, sino que busca transformarla desde dentro y que Cristo reine ahí. Lo segundo, que sí, que es muy fuerte como esta conciencia que decía Banda, ¿no? Él cobra conciencia de que su misión es permanecer con sus papás. Su hermana se ha casado y se va, y él es algo que no nos entra en nuestra mente posmoderna y egoísta muchas veces. Porque el mundo de hoy te dice, tú cumple tus sueños, tú no importa qué el costo, tus sueños, tus sueños. Y Pillori de alguna manera sacrifica sus sueños por comprender que su misión, por ese momento al menos, es estar con sus padres. Sacrifica su sueño de ir a Alemania. Ah, bueno. Sacrifica su sueño de él mismo formar una familia, ¿no? Esa relación que él había visto con Laura Hidalgo, la sacrifica él. Por ahí hay una carta en la que dice, no tiene sentido formar una familia para destruir otra. Él comprende su misión para estar cerca de sus padres, ¿no? Y contribuir a que sus padres permanezcan unidos. Entonces, segundo, eso es muy fuerte, ¿no? Como denota un corazón sumamente generoso de Pier Giorgio, ¿no? De ser capaz de sacrificar sus propios sueños para contribuir a un bien mayor. Y tercero, ya también la última idea que quería compartirles es, a mí me hace pensar mucho, ¿no? A Pier Giorgio hay circunstancias concretas que le causan dificultad. Llámese, en primer lugar, el tema de su familia. En segundo lugar, el tema o sea, de su hermana y de sus papás. El tema político, ¿no? Y todas estas cosas. ¿Cuántas cosas hay y esto sí, yo me lo quedo como reflexión para mí mismo y se las comparto para ustedes, ¿no? ¿Cuántas cosas hay en mi propia vida que también amenazan mi vida plena, ¿no? O sea, que me quitan esa vida plena, que me hacen vivaquear en lugar de vivir, ¿no? Y yo creo que nos hace mucho bien ponerle nombre concreto a qué cosas me hacen vivaquear, qué cosas me hacen vivir una vida tirando, sobreviviente, ¿no? Puede ser la escuela, puede ser problemas en casa, puede ser problemas en el trabajo, puede ser que también me afecte mucho el problema político del entorno en el que vivo, o el entorno social o de la iglesia. ¿Cuántas cosas puede haber en mi propia vida que hacen que viva una vida, ay, como sobreviviéndola, como... Y Pedro nos dice, hey, no, vive, no dejes que esas cosas te hundan, vive de la fe y la fe te dará la fuerza para asumir esas mil cosas que puede haber a tu alrededor, asumirlas con paz, ¿no? Bueno, nada más esas tres cosas quería compartirlas. Y sí, seguimos escuchando a quien quiera platicar un poco más.
Padre Bernardo, vou falar em português. Espero falar um pouco que vocês possam compreender. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, que foi belíssimo a sua interpretação da carta, né, de Pier Giorgio, e ao mesmo tempo resgatando, 100 anos depois, essa carta tão atual e tão viva para todos nós. Esse convite de Pier Giorgio, da gente poder aprender com ele a ressignificar a vida. Esse é o contexto atual dessa carta, principalmente no mundo na qual a gente vive. Os jovens hoje perdendo o sentido da vida, né? Perdendo o sentido da fé, a gente se deixando levar pela manipulação política na qual a gente vive hoje. Principalmente eu falo no contexto do meu país, do Brasil, né, onde praticamente estamos o tempo todo bombardeados pela fake news e perdemos o sentido até mesmo da verdade. E principalmente eu trabalho com jovens em universidade e vejo também que é preciso fazer com que o jovem possa resgatar esse sentido da vida, né? O sentido de uma fé verdadeira, uma fé forte, que foi a fé que impulsionou Pier Giorgio a dar esses passos de gigantes, apontando para nós o caminho. E eu creio que o Senhor soube muito bem abrilhantar a nossa tarde com essa exposição, que até então, para mim, assim, eu já não tinha pensado tanto. Então, foi um momento brilhante. E quero agradecer muito por essa explanação. Me perdoe por não saber falar espanhol, mas dá para compreender espanhol e português. Agora, para vocês é mais difícil compreender o português. Aqui na minha paróquia, aqui em São Paulo, nós temos os missionários do Espírito Santo, que são mexicanos. Então, algumas coisas a gente vai aprendendo com eles, referente à vossa língua. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Eu não falo português, mas eu posso agradecer-te. Ó, está Graças. convidado para vir ao Brasil. Está convidado para vir ao Brasil. Pode vir a São Paulo. Obrigado, obrigado. Aqui nós temos mexicanos, padres mexicanos e irmãs mexicanas, hermanas mexicanas. También tú soy convidado a venir a México. Oh, gracias, gracias. Y Eduardo nos hizo una cosa, sí, lo que es entender, creo que no entramos tanto en la carta que también vale la pena hablar, ¿eh? Para otro momento quizá, el tema de la verdad. Es verdad, o sea, pero yo hice vivir sin fe, sin un patrimonio que defender y vivir sin sostener la lucha por la verdad, ¿no? Creo que es todo un temazo que conviene hablar en nuestra época, ¿no? Porque en un mundo en el que no hay verdad, en el que cualquier persona puede tener su Sim, verdad, pero Dios nos habla de la verdad, la fe y la certeza y la verdad. Hay una verdad que es Cristo, al que accedemos por la fe, ¿no? Gracias, gracias, Eduardo. graças. Molto obrigado, Eduardo. ¿Alguien más quiere aportar o preguntar algo? Aquí Banda me pedía hace rato que tengan que como si poner en claro algunas cuestiones sobre una de las luchas de Pier Giorgio, que es ese tema, ¿no? De ese amor por Laura, que él siente y que lo vive profundamente, ¿eh? No es un santo que deja de parte su mundo afectivo, lo vive heroicamente, lo vive, yo me permito decir, bajo la fuerza de la oración, de la luz que la oración le da, ¿no? Profundamente. Y muchas veces la gente cree, o sea, no la gente, pero quien no interpreta bien a Pier Giorgio, como que hace amalgama de lo que ha pasado, dice que Pier Giorgio no prosegue el amor, no sigue de adelante con este amor que siente por Laura, porque dice que la escuchó de su madre decir que no podía hacer, ¿no? Y en realidad esto no es verdad, porque tú lo voy a decir, Banda, No, lo no, digo yo. que su madre no sabía nada de todo eso, no es verdad. Es su,
Dillo te, perché io lo Claro que spagnolo. no estaba al corriente de lo que Pier Giorgio estaba viviendo, su mundo interior, en su mundo afectivo, y se entera después de la muerte, en el proceso sí, cuando buscaban los testimonios para el proceso de beatificación. Entonces la madre se entera tanto después de esto, ¿no? De Laura. Y así también Laura, ¿no? O sea, Pier Giorgio lo vivió de una manera tan íntegra, tan pura, tan como un regalo de Dios que Laura no se dio cuenta. Y eso también es muy bonito de ver, ¿no? Que aún en sus luchas más profundas, ¿no? En su desgarro, ¿no? De estarla pasando mal, él no hace notar a ninguna, no tiene preferencia con ninguna amiga, no lo hace, no lo comparte así, ¿no? Y me parece, lo dicen las tres amigas en el proceso verbal de las virtudes heroicas de Pier Giorgio, que va por tema. Yo leí el libro y cuenta, ¿no? Cómo Pier Giorgio era talmente íntegro, talmente unido, tenía el corazón talmente unido, que nunca mostró, ¿no? Una cosa ni de más ni de menos, ¿no? En favor de una o de otra, del grupo de amigas, ¿no? Entonces, para decir, ¿no? A qué punto o sea, a qué punto nadie sabía de esto, ¿no? Solo Isidoro y por la carta, ¿no? Sì. Mire quién se conectó, Rubén. Eh? Se conectó Juan Manuel Gutiérrez, el Miracolato. Oh, ciao! Sí. ¡Qué honor! No. ¡Qué honor! Has muteado. Eso. Ciao Wanda, ciao everybody. Buenas tardes a todos. Buona estate a te. Che gioia di vederti. Same here. It's a joy to see you every time. Sí, sí, qué, qué regalo. Continúen, ustedes sigan con la reunión. Qué gusto, padre. Qué gusto y qué alegría saludarte y conocernos aquí. Estuvimos un poquito meditando la carta o reflexionando la carta de Pier Giorgio y viendo qué más trasfondo había detrás de esa frase tan profunda de vivir sin fe no es vivir sino vivaquear, ¿no? Y sí, también contribuyendo un poco más a lo que nos decía Banda y Luz, es impresionante la vía afectiva de Pier Giorgio. No sé si haya por ahí algún estudio, algún escrito, pero justo, no es un reprimir, ¿no? O sea, como, no es que Perillo reprima su vida afectiva o sus anhelos, ¿no? Específicamente con esta chica, Laura Hidalgo. En general, su vida afectiva, ¿no? Él la vive plenamente. Y la vive, como decía Luz, ¿no? En un diálogo muy íntimo con Dios, ¿no? Por eso es capaz él de asumir esos sacrificios vistos a nuestra óptica y sabidos mucho tiempo después, con tanta paz y con tanta naturalidad y con tanta heroicidad. Superior no es una persona que reprima sus anhelos o su vida afectiva, sino que la vive ordenadamente y la vive muy, muy de la mano de Dios, ¿no? Sí, Un mese antes di morire sono vicino a raccogliere quello che ho seminato. Soy, come Me si pregunta por dice, qué Pier Giorgio escribe antes de la muerte, estoy cercano a recoger lo que he sembrado. crees che él presentiva la muerte? Lo pues no escribe, tengo pruebas, pero tampoco dudas, dirían los chavos. No, no, o sea, no lo puedo afirmar con toda la certeza. Yo personalmente me inclino a pensar que sí, que él presentía, ¿no? Como sucedió con muchos santos. Al menos aquí en México, muchos de los mártires que murieron en la persecución religiosa, cuando uno lee los testimonios, es impresionante cómo muchos presentían su muerte. Y es muy, muy, muy conmovedor cómo muchos sacerdotes que fueron asesinados en la persecución, presintiendo que iban a morir, en medio de la persecución en la que era imposible casi encontrarse con más sacerdotes, iban a buscar otro sacerdote, se confesaron y un día después los mataron, ¿no? Sucedió, yo lo he visto con muchos santos aquí, mártires en la persecución en México, con otros santos, muchos otros santos como que estaban cerca de morir. Yo pienso que una persona que vive de esa manera tan heroica y tan profunda su unidad con Dios, hombre de las ocho bienaventuranzas, puede haber en su corazón que le diga, ya estoy cerca de encontrarme por fin con el amor más grande, ¿no? De recoger lo que he sembrado. Yo pienso que sí, la verdad. sì.
Yo también, precisamente estaba leyendo he continuado leyendo las cartas de Pier Giorgio y la primera vez que leí eso, a alguien le decía, hablaban del funeral de una persona en la carta y él decía que pronto eso seríamos nosotros. Él decía, eso también nos sucederá a nosotros. Y otras partes en las cartas donde él habla de esto, como lo que Wanda mencionaba, que cuando yo lo leo me deja pensando y me asegura que él sí ya tenía una intuición interna de que su tiempo ya se acababa. Y a mí la verdad me sorprende mucho leer eso. Eso pienso que da testimonio a la conexión espiritual que él tenía con el Señor. Perché è Um, molto bello anche quando lui scrive, posso parlare in italiano, poi tu traduci, quando lui scrive che qualcuno deve avergli chiesto quali sono i programmi per il futuro e lui dice io vorrei, nello stato che Dio vorrà, propagandare e diffondere queste uniche vere cose. E un mese dopo, qualche mese dopo, è morto, cioè Dio gli ha dato il più ampio spazio, perché dal cielo, per propagandare queste uniche vere cose, che era la sua vera ambizione, l'aveva detto pochi mesi prima. Si Sí, capisce? ¿se entendió? Hago una mini yo sí le entendí, pero si quiere traducir, Sí, sí, traduzco, mejor. traduzca, padre. Ah, bueno, no, Aquí ¿quiere dice que también. yo traduzca? que dice que alguien le había preguntado a Pier Giorgio cuál era Ujú. el programa para su futuro, ¿no? Sì. Y que él responde muy ferreamente que Nello yo, stato che Dio vorrà, yo quisiera, que en el estado que Dios quisiera, vorrei propagandare e diffondere queste uniche vere cose. quisiera promover las únicas y verdaderas cosas. Quisiera propagandar, Sì. promover las únicas y Promover. verdaderas cosas. Sí. E Dio gli ha dato il più ampio spazio Ah, possibile sí, obviamente Dios le dio el más amplio espacio posible que se puede dar a alguien, ¿no? per diffonderla, sì. Para difundirla, sí, sí. ¿Y de qué manera? Sí, sí. Gracias, Wanda. No, Gracias, que siempre tiene la nota. Tiene esas cartas memorizadas, Wanda. che tengo ¿Puedes repetir, padre, por favor? Tiene las cartas memorizadas. Ah, You have memorized the letters, Wanda. some letters, not all of them, but many, yes. Yes. sí. Disculpen que le hablo a Wanda en inglés. Las otras veces que hemos hablado ella y yo, ella habla inglés. Entonces, yo entiendo el italiano, pero no lo puedo hablar. Aquí esto es magnífico, multilingüístico. Sí, Y yo soy mexicano, pero vivo en Los Ángeles. Ahorita vivo en Los Ángeles, pero Ah, nací en México. Y pues estando aquí tuve que aprender. Mi sí. formación del seminario fue aquí en Los Ángeles. Pero tal vez los otros no saben que tú has avuto il miracolo por lo cual poi Giorgio sarà canonizzato il 3 di agosto. Spiegalo in spagnolo, che gli altri non lo sanno forse. Ah, sí, Cuéntanos un poquito el milagro, padre. puede ser ¿Perdón? que unos de los que están conectados no saben que el padre Juan Manuel es el No. sacerdote que vivió el milagro a través de Pier Giorgio, Per cui sarà No. canonizzato. gracias al cual será canonizado. Gracias al cual, sí, sí. Sí, noto que Wanda quiere que se comparta que la canonización es el 3 de agosto, este 3 de agosto. Sì. Sí, pero si nos puedes contar un poquito del milagro, creo que todos lo agradeceríamos un poquito. Ok.